Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Clara Georgina Rodríguez Saldaña. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 190-169-63. El nombre del reto es Aplicación Práctica de la Norma de los Contratos Mercantiles Internacionales. El nombre del módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles. La licenciatura en Derecho y el nombre de mi asesor educativo es Alfredo Chávez Aguado. A continuación daré lectura al caso que se va a analizar. El Hospital Caminemos Juntos, ubicados en España, celebró un contrato con el laboratorio Joven Sam Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas, que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato. El día 30 de enero del 2020 se estableció como tiempo máximo de la entrega de la mercancía 3 meses en el mes de junio del 2020, y al llevar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosas. Nos piden que contestemos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, el contrato que se celebraron las partes es un contrato de compraventa internacional, ya que es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes. Podemos encontrar esta definición en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Aplicables a los Contratos Internacionales. Cabe mencionar que este contrato de compraventa también se ajusta al artículo 3, así como al artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de las mercaderías, mismos que se refieren a la regularización de la compraventa internacional. Número 2. El contrato no se puede considerar de carácter internacional porque, como ya mencioné anteriormente, el contrato se celebró si es de carácter internacional, ya que ambas partes residen en estados diferentes. Las negociaciones se llevaron en países diferentes de acuerdo con el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. El contrato internacional es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes. Número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Existen diferentes tipos de contratos internacionales celebrados por medios electrónicos, como los celebrados entre profesionistas de los adhesivos jurídicos. Los ejecutados en línea, entre algunos de estos, pero sin duda el tipo de contrato celebrado por medios electrónicos que identifiqué es que el contrato electrónico nacional e internacional en su modalidad de vía correo electrónico. Cabe mencionar que para esta modalidad encontramos algunas definiciones, así como la regularización en los artículos 2 en los subsiguientes de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del Comercio Electrónico de 1966. Número 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte de la suscripción del contrato? Podemos encontrar las obligaciones de que en vez desde el artículo 30 hasta el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, algunas de estas obligaciones de que venden son de entregar el o los objetos vendidos y su documentación en las condiciones que estipula el contrato, así como en la fecha, lugar y plazo determinado en el mismo. Las obligaciones de quien compra las encontramos en el artículo 53 hasta el 60 de la misma Convención de las Naciones Unidas. Sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, estas obligaciones son pagar el precio en la fecha y lugar convenidos en el contrato. Cabe mencionar que si el comprador no cumple con sus obligaciones a tiempo, el vendedor puede fijar un plazo razonable para que lo hagan. Número 5. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe explicarse? Existen distintos instrumentos internacionales enfocados en la regularización de los contratos internacionales, como son el Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, las Convenciones de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la Convención Interamericana sobre los derechos a aplicarle a los contratos internacionales
del 94, los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado sobre los Contratos Internacionales del 94, y la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico del 96. No obstante, en este caso específico puede aplicarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Esto si nos sobrara, si nos apegamos a su artículo primero, mismo que menciona que en caso aplica, y al parecer en este es uno de estos casos en los que se aplica. Número 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, considerando que en el caso no mencionado, si el hospital efectúa el pago de la mercancía y en el caso de que no lo haya afectado, aún el hospital puede prescindir el contrato. Esto de acuerdo al artículo 73 de las Convenciones de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que contienen las razones por las cuales se puede resolver el contrato y el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes. Es una de estas razones en caso de que el pago, si haya sido realizado en el hospital, puede solicitar una indemnización. Eso de acuerdo a lo dispuesto a los artículos 74 y 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de la mercadería número 7, que procede a la cancelación del contrato. Bueno, si ambas partes así lo acordaran, si es posible y el ciclo será la cancelación del contrato, estoy de acuerdo con el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de las mercaderías. Cabe mencionar que si ambas partes acuerdan la cancelación, el hospital podría realizar los actos para dejar sin efecto el contratos mismos que fueron planteados en las respuestas de las preguntas anteriores. Conclusión. Para prevenir conflictos en los contratos celebrados entre el Hospital Caminamos Juntos y el Laboratorio Collins Phillips, lo importante es las primeras cláusulas en el contrato, es la descripción del objeto del contrato, así como las consecuencias en caso de que las mismas no coincidan con los artículos que deberían recibir el comprador, que en este caso es el Hospital Caminamos Juntos. La segunda cláusula es el plazo para que los compradores realicen el pago, ya que no se sabe a ciencia cierta si en el momento de recibir la mercancía del Hospital Caminamos Juntos ya habían realizado el mencionado pago. Y como última cláusula, yo creo que es la más importante, es la resolución de las controversias, es decir, que en caso de incumplimiento de algunas de las partes, de ambas partes, pueda negociar cómo solucionar el problema ante los que comiencen los problemas legales. Por último, pues ya sería todo. Me despido, espero que les guste. Muchas gracias y que tengan un excelente día.